para los que acaban de llegar. Eh, Vamos a ver hoy entonces sistema linfático y sistema endocrino. Estos sistemas son bastante cortos. La otra semana veremos lo que es sistema reproductor y creo que terminamos este corte. Entonces vamos a hacer esta semana, la próxima semana, la siguiente hacemos el repaso y programaríamos lo que es el parcial. Sí, este va a ser pocas clases porque, como se dan cuenta, pues no quedan muchos sistemas que ver. Bueno, entonces vamos a empezar con el sistema linfático. El sistema linfático entonces está compuesto por lo que es el timo, el vaso, el ganglio linfático y las amígdalas. ¿Sí? Esos son los 4 órganos que pertenecen al sistema linfático. Aunque ustedes cuando vieron los otros sistemas se dieron cuenta que en algunos órganos hay agregados linfoides o nódulos linfoides, ¿cierto? Como cuando vimos apéndice o cuando vimos lo que es intestino delgado ilio. Ahí vieron lo que son algunos agregados linfoides que pueden estar pues en otros órganos aparte de estos órganos linfáticos. Bueno. Las células del sistema inmunitario, entonces estas se van a originar a partir de las células de madre hematopoyéticas de la médula ósea. Las células madre hematopoyéticas se dividen para generar 2 células madre especializadas. La primera es la célula madre linfoide, esta va a dar lugar a los linfocitos B y T, y la célula madre mieloide, la cual va a originar los leucocitos, eritrocitos, megacariocitos y macrófagos. Un momento que pase la vendedora. Bueno, creo que ya dejó de gritar. Bueno, entonces tenemos los linfocitos B. Estos se diferencian en lo que es la médula ósea. Estos se activan fuera de la médula. Los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Tenemos los linfocitos T. Entonces, estos se van a diferenciar en el timo, por eso también son llamados timocitos. Estos son los mismos timocitos. A células que pueden activar otros elementos del sistema inmunitario, como los linfocitos colaboradores, o matar células infectadas por virus o bacterias, como son las células citolíticas o citotóxicas. Bueno, en el cuerpo entonces tenemos diferentes tipos de inmunidad, ¿cierto? Que la realizan estos linfocitos. Entonces tenemos la inmunidad natural o innata, que es el mecanismo de protección más sencillo, no necesita exposición previa al patógeno y su capacidad de respuesta es rápida. Quiere decir que esta no necesita conocer el patógeno para hacer su función de protección. Bueno, tenemos la inmunidad adaptativa o adquirida. Entonces, el sistema inmunitario adaptativo o adquirido es específico y está formado por los linfocitos T, los linfocitos B, las células presentadoras de antígeno, aunque utiliza también algunos componentes del sistema inmunitario innato para proteger el organismo. Esta se desarrolla cuando el individuo se expone a un agente patógeno o infeccioso. ¿Por qué? Porque hay algunos patógenos o algunos virus o bacterias que el cuerpo no lo reconoce, ¿cierto? Entonces se necesita estar previamente expuesto a este patógeno o microorganismo para que éste actúe. De ahí las vacunas, ¿cierto? Las vacunas son el mismo patógeno, el cual ha sido tratado para que el organismo lo reconozca y posteriormente pueda defenderse de esto. Tenemos la inmunidad pasiva y activa. La inmunidad activa es una forma permanente de inmunidad que el individuo desarrolla tras la exposición directa a un antígeno o a un patógeno. Eso quiere decir que después de que la adquiere, esta va a permanecer en el organismo. Y tenemos la inmunidad pasiva, que es una forma temporal.
de inmunidad que se debe a las inmunoglobulinas producidas por otro individuo en respuesta a exposición a antígeno o a un patógeno. ¿Qué quiere decir? Que esta, pues el cuerpo posteriormente la va a reconocer, ¿cierto? El patógeno o el antígeno, pero va a durar un cierto periodo de tiempo. De ahí también algunas vacunas que se tienen que colocar después de cierto periodo porque el cuerpo posteriormente no va a reconocer ese patógeno. Empezamos con el primer órgano. El primer órgano, entonces, es el timo. El timo, entonces, este se encuentra situado en el mediastino superior a nivel morfológico, se extiende sobre los grandes vasos del corazón y el cual va a tener una cápsula. Acá tenemos las características histológicas. El estroma grueso comprende lo que es la cápsula, ¿cierto? Esta está compuesta por tejido conectivo denso y regular. Además de esto, va a tener trabéculas también derivadas de la misma cápsula. Estas pues van a subdividir este órgano, ¿cierto? En lo que serían los lobulillos. Bueno, y también va a tener un hilio. El hilio es el sitio, ya sabemos que es un hilio, ya lo hemos visto en diferentes órganos, ¿cierto? Como el riñón o por ejemplo en el hígado, por el cual va a entrar el tejido conectivo, denso irregular generalmente, o vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios hacia dentro de este órgano. Bueno, tenemos el estroma fino. El estroma fino, entonces, son unas células que se llaman células retículo epiteliales. Bueno, también tenemos lo que es el parénquima. ¿Qué hace referencia al parénquima? El parénquima en sí son los diferentes lobulillos. Estos están compuestos generalmente por linfocitos. Entonces, ese parénquima se va a dividir en corteza y médula. Entonces, la corteza, por favor, quita el audio. Ok. Ahora me perdí dónde estaba. Ok. Entonces, le estaba hablando del parénquima del timo. Entonces, el parénquima del timo hace referencia al lobulillo como tal. Ese lobulillo del timo va a estar dividido en una corteza y una médula. La corteza, entonces, va a ser la zona más oscura del lobulillo. Esta va a estar compuesta por abundantes linfocitos maduros y macrófagos. Y tenemos la de médula. Entonces, la médula de ese lobulillo, esta se va a identificar porque es más clara, ¿cierto? Se encontrará en el centro. Esta tiene abundantes linfocitos jóvenes, linfoblastos y macrófagos. Bueno, acá se me olvidó nombrar algo, que son también unas estructuras que se encuentran en el área del timo, que son los... ahora se me olvidó, me desconcentré. Los corpúsculos de Hassall. Los corpúsculos de Hassall, entonces, estos los vamos a encontrar ahí en la médula, en el timo. Bueno, acá está como referencia, después de los primeros años de vida en el timo, comienza a involucionar y se infiltra por células adiposas. Sin embargo, su función puede continuar incluso en adultos de mayor edad. Eso quiere decir que si encontramos en un timo con mucha grasa, eso es normal si la persona es de una edad avanzada. Bueno, entonces la cápsula del timo, que ya la había nombrado, esta está compuesta por tejido conectivo denso y regular, en la cual va a enviar los tabiques y va a subdividir pues este timo en lóbulos y lobulillos incompletos. Bueno, la corteza entonces es más oscura que la médula por la presencia de gran número de los linfocitos T o timocitos. Ya sabemos que son linfocitos T maduros. Las células T con capacidad inmunitaria salen de la médula ósea, migran a la periferia de la corteza tímica
donde se someten a una proliferación extensa e instrucciones para convertirse en células T con capacidad inmunitaria. Por acá tenemos entonces lo que es acá tenemos la cápsula, que es la zona más periférica, esa sería la cápsula. Esta división más grande sería un lóbulo, este sería otro lóbulo, este grande fragmento. Quiere decir que estos segmentos más pequeños son los lóbulos, ¿cierto? Ahí le está mostrando lo que son los tabiques. Ahí están los tabiques. La zona más oscura, lo que es la corteza, ahí se la está mostrando muy bien esta fotografía. Y la zona más pálida en el centro va a ser la médula. Mira, acá desde este aumento se alcanzan a ver unas estructuras rojitas dentro de la médula. Esas estructuras de diferentes tamaños, ¿cierto? Como circulares, son los corpúsculos de Hassall que ya vamos a ver. Mira, acá tenemos otra fotografía. Por favor, quita el audio. Acá vemos un lóbulo. Mire, este segmento más grande separado, eso es un lóbulo, quiere decir que este otro segmento más grande que tenemos acá sería el otro lóbulo, ¿cierto? Las subdivisiones más pequeñas entonces van a ser los lobulillos. Ya como la fotografía anterior está mostrando lo que era un lobulillo. Bueno, observen que todos los lobulillos son de diferentes formas, ¿cierto? Por eso se dice que algunos tienen lobulillos incompletos. Observen que no está completo, ¿cierto? No tiene su médula. Eso es normal. Bueno, acá tenemos la parte de la médula, ya lo había nombrado, que es la zona acá del medio. Esto es un corpúsculo de Hassall, que son estas mismas estructuras que le estaba mostrando acá en menor aumento, ¿cierto? Redondeadas. Están de diferentes tamaños. Entonces ahí está el corpúsculo de Hassall. Está constituido entonces por células epiteliales medulares típicas muy queratinizadas. Este va a producir lo que es la linfopoyetina estromal tímica, la cual es una citocina que estimula las células dendríticas tímicas. Bueno, acá tenemos otra fotografía de otros corpúsculos de Hassall. Mira, ahí tenemos en diferentes tamaños, acá uno más pequeños, por eso le dice corpúsculos menores. Acá estos corpúsculos tímicos son los mismos corpúsculos de Hassall, ya bien desarrollados. Acá tenemos algunas células que las había nombrado anteriormente, que son las células reticuloepiteliales o epitelio reticuloepiteliales, lo mismo. Otra fotografía de otro corpúsculo de Hassall en formación, ¿cierto? Y más células epitelio reticuloepiteliales. Bueno, los gangliolinfáticos. Los gangliolinfáticos, entonces, este es su parénquima. Ya sabemos que cuando hablemos de parénquima, acá en estos órganos linfáticos estamos refiriéndonos a las zonas donde se encuentran los linfocitos. Entonces, su parénquima tiene acumulaciones de linfocitos T, linfocitos B y células presentadoras de antígeno y macrófagos. Estas células linfoides reaccionan a la presencia de antígenos mediante la respuesta inmunitaria en la que los macrófagos fagocitan bacterias y otros microorganismos que entran al ganglio linfático a través de la linfa. Bueno, acá tenemos entonces una fotografía general de lo que es un ganglio linfático, o también lo puede encontrar en los libros como linfonodo. Es lo mismo, ganglio linfático o linfonodo. Entonces acá tenemos lo que es la cápsula. Es una cápsula delgada, como pueden observar. Esa sería la cápsula. Bueno, de ella se van a derivar los tabiques, entonces por acá irían tabiques hacia el centro del ganglio linfático. Bueno, tenemos lo que es la corteza. La corteza es toda esta zona oscura, ¿cierto? Toda esa zona oscura. Este no está dividido en lóbulos y lobulillos como el timo. Entonces acá va a tener solamente después de la cápsula una corteza y toda esta parte clara en el centro va a ser la médula. Ojo, va a tener también su ilio por donde va a entrar tejido conectivo, denso irregular, como lo pueden ver, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, igual que en los otros órganos. La corteza es muy característica que va a tener los nódulos linfoides. Mire,
Ahí hay nódulos linfoides, ¿cierto? Igual que vimos en el apéndice o en lo que fue en el intestino delgado y entonces va a tener, mire, muchos nódulos linfoides. Su nódulo linfoides, como le demuestra en la fotografía, puede tener su centro germinal, que es la zona más clara, y su manto, que es la zona más oscura. Eso es las partes del nódulo linfoide. Su centro germinal, que es la parte más clara, y su manto, que es la zona más oscura. Bueno, ¿qué quiere decir? Que es en el centro germinal, pues está donde están los linfocitos jóvenes, y su manto donde están los linfocitos maduros. Bueno, acá tenemos la médula, que es la parte más clara. Esta tiene lo que son sinusoides. Ahí están muchos sinusoides, pues se les llaman sinusoides medulares porque están en la médula. Y cordones medulares. ¿Qué quiere decir? Que va a haber células sueltas ahí y como están en la médula, pues se le llama cordones medulares de tipo cordonal. Ok. Entonces, sinusoides, que ya sabemos que son los vasos sanguíneos pequeñitos. Bueno, acá tenemos otra fotografía, ¿cierto? De más cerca. Tomaron un cemento como este y ahí está el acercamiento. Entonces, ahí está lo que es la corteza. Entonces ahí está viendo corteza interna, corteza externa. La mismo es solamente corteza, ¿cierto? Sino que la están subdividiendo. Acá está la cápsula. Bueno, entonces ahí la corteza. Mire que hay algo muy característico en el ganglio linfático, que los nódulos linfoides, la mayoría están pegados a la cápsula. ¿Sí? Mira, ahí está el acercamiento. Vean, nódulo linfoide, nódulo linfoide. Ahí está lo que les estaba diciendo, vean el manto, que es la parte más externa, y su centro germinal, que es la parte más interna, ¿cierto? Bueno, acá tenemos la médula, que es la parte central, ahí están los cordones medulares, que son las células, y los senos medulares, que hacen referencia a los sinusoides. Senos medulares o sinusoides medulares. Bueno, otra fotografía. Lo mismo, la cápsula, mire las trabéculas, acá lo que es el nódulo linfoide, su centro germinal y la parte más externa que es su manto. Acá termina la corteza, ¿cierto? Acá termina y empieza lo que es la médula. Ahí están los cordones medulares y los senos medulares que hacen referencia a los sinusoides. Bueno, espero que le haya quedado claro. El siguiente es el vaso. El vaso, entonces, es el órgano linfoide más grande del cuerpo. Está revestido de una cápsula de tejido conectivo denso colagenoso, pero ojo, aunque tiene cápsula igual a los otros órganos, esta cápsula en el vaso es la más gruesa de estos órganos linfoides. Quiere decir que tiene una cápsula gruesa. En consecuencia, sus trabéculas también van a ser gruesas. Tiene una irrigación por una arteria esplénica y drenaje por una vena esplénica. El vaso entonces realiza doble función. La pulpa blanca es el componente inmunitario del vaso. Los componentes de la pulpa blanca reaccionan frente a los antígenos transportados por la sangre. ¿Cierto? Quiere decir que esta es la pulpa blanca en la zona de protección. Y tenemos la pulpa roja, el cual es un filtro que elimina los hematíes envejecidos o lesionados y los gérmenes de la sangre circulante. Bueno, entonces, en general, sería la pulpa blanca es los nódulos linfoides como tal. Y la pulpa roja es en sí lo que está por fuera de los nódulos linfoides. En la pulpa roja es muy común ver sinusoides. En este caso, por el tipo de drenaje, que es una arteria esplénica y una vena esplénica, a estos sinusoides en el vaso se le llaman sinusoides esplénicos. Entonces, funciones generales: filtrar la sangre, formar células linfoides, eliminar o inactivar antígenos de origen sanguíneo, destruye plaquetas, eritrocitos envejecidos y participa en la hematopoiesis. Acá tenemos una fotografía de un vaso en vista general. Mire la cápsula, bastante gruesa,
ya lo había dicho. Esta es la más gruesa de estos órganos linfoides y sus trabéculas o tabiques también son gruesos. Bueno, acá tenemos la pulpa roja, que es toda esta zona por fuera, y la pulpa blanca, que son los nódulos linfoides. Ya sabemos que en la pulpa roja están los sinusoides esplénicos y en la pulpa blanca pues el nódulo linfoide como tal. Bueno, acá tenemos un acercamiento de la pulpa blanca. Mira, ahí está la pulpa roja por fuera. ¿Sí ve? Estos espacios pequeñitos en blanco, esos son los sinusoides. Bueno, la pulpa blanca entonces está compuesta por un centro germinal, hay un drenaje, entonces a esa arteria que encontramos ahí se le llama arteria central, aunque como está ahí en la fotografía, no generalmente puede estar en el centro o a un lado, pero se le llama arteria central, no siempre va a estar en el centro, como pueden ver en la fotografía. Bueno, va a tener una vaina linfoide periarterial, que es la que está acá moradita por fuera del centro germinal, y va a tener otra vaina más externa, ¿cierto? Bueno, por último, después le mando una de más fotografías del vaso, tenemos las amígdalas. Las amígdalas son de tres tipos. Entonces tenemos la amígdala palatinas, la amígdala faríngea y las amígdalas linguales. Esos son los tres tipos de amígdalas. Bueno, tenemos la primera amígdala, la amígdala palatinas. La amígdala palatina localizada entre los pliegues palatogloso y palatofaringeo. Se recubren de un epitelio escamoso estratificado, presenta alrededor de una docena de criptas, o sea, quiere decir que son huecos hacia adentro de la estructura. Estas criptas son profundas que pueden albergar alimentos y otros residuos, así como microorganismos y células epiteliales descamadas. En el parénquima de estas amígdalas abundan los nódulos linfáticos, ¿cierto? Porque este es un órgano linfático, algunos de los cuales también contienen centros germinales y la cara interna de las amígdalas posee una cápsula fibrosa densa. Bueno, entonces vamos a ver la fotografía de esta amígdala palatina. Bueno, acá tenemos entonces, estas son las criptas, ¿cierto? Acá tenemos las criptas, ahí están bien marcadas. Quiere decir que el revestimiento de esas criptas es el epitelio estratificado escamoso no queratinizado, porque es un órgano interno. ¿Listo? Ahí es donde se van a almacenar alimentos, residuos, microorganismos en esas zonas, en esas criptas. Bueno, acá tenemos trabéculas de tejido conectivo denso regular. Por un lado de esta amígdala vamos a encontrar lo que es la cápsula compuesta de tejido conectivo denso regular. Observe los nódulos linfoides, ¿cierto? Acá tenemos muchos nódulos linfoides con su centro germinal y su manto. No todos los nódulos linfoides van a presentar centro germinal, pero la mayoría los va a poseer. Bueno, entonces esta sería la amígdala palatina. La siguiente es la amígdala faríngea unilateral. Bueno, esta se encuentra en la faringe nasal. Presenta una estructura semejante a las amígdalas palatinas, aunque se rodean de un pliegue respiratorio. Quiere decir, de un epitelio respiratorio. Quiere decir que el epitelio, en este caso, es un epitelio pseudoestratificado. En esta no hay criptas, solamente posee repliegues, quiere decir unas ondulaciones superficiales, llamado plegamientos, en lugar de las criptas que son más profundas. La amígdala faríngea inflamada recibe el nombre de adenoide. Bueno, eso es como referencia. Acá tenemos una fotografía. Esta no está en las diapositivas que yo le envié. Se la envío como fotografía anexa. Mire, sino que he estado buscando más fotografías. Mira, acá tenemos el epitelio pseudo estratificado. Todo esto son puros linfocitos, como pueden ver, o tejido linfoide. Y a esto se le llama, pues, tejido parafolicular, ¿cierto? Porque no hace parte del folículo. Acá tenemos el folículo. Acá tenemos el folículo, acá está su centro germinal y acá, como pueden observar, es su manto, que es la zona más oscura.
Bueno, si encuentro algunas otras fotografías de amígdala faríngea, se las enviaré. Y por último tenemos las amígdalas linguales. Las amígdalas linguales presentan en la superficie dorsal del tercio posterior, se encuentran, presentes en la superficie dorsal del tercio posterior de la lengua. Se recubren de un epitelio estratificado escamoso no queratinizado, igual que la amígdala palatina. Esta, al igual que la amígdala palatina, tiene criptas, pero hay una característica para identificar esta. ¿Por qué? Porque se parece a la lingual, que en la base de estas criptas vamos a encontrar glándulas salivales menores seromucosas, quiere decir que tiene mucosas y tiene serosas. Esa es la característica para identificar esta amígdala lingual, por las glándulas seromucosas en la base de estas criptas. La superficie profunda de estas amígdalas presenta una fina cápsula. El parénquima de las amígdalas linguales está formado por nódulos linfáticos, muchos de los cuales poseen también centros germinales. Observen la fotografía, muy parecida, aunque está en menor aumento, ¿cierto? Pero la estructura es muy parecida a la amígdala palatina. Entonces, la amígdala lingual, se ve, tiene sus criptas, como pueden ver, el epitelio estratificado escamoso, no queratinizado, su nódulo linfoide, sus trabéculas de tejido conectivo, tabiques, hasta ahí es igual. Pero mire, ahí está en la base de esas criptas las glándulas seromucosas. Bueno, ahí dice secretoras de moco, pero en realidad son seromucosas, sino que son más mucosas que serosas. Por eso de ahí el nombre lingual, ¿cierto? Muy parecida a la glándula lingual. Bueno, entonces esas serían lo que es el sistema linfático. Yo posteriormente les enviaré unas fotografías anexas, que las repasaremos pues en la semana de repaso. La siguiente parte es el sistema endocrino. Del sistema endocrino, entonces, este está compuesto por la tiroides, la paratiroides, la glándula adrenal o suprarrenal, la glándula pineal o epífisis y la hipófisis. Estos serían los órganos que comprenden el sistema endocrino. Pero ojo, al igual como vimos en el sistema linfático, que se pueden encontrar algunos nódulos linfoides en otros órganos, y en este también vimos, cuando vimos, por ejemplo, sistema digestivo o sistema respiratorio, algunas células, ¿cierto?, que pertenecen a este sistema. Por ejemplo, en el estómago, en el intestino delgado e en el intestino grueso hasta colon vimos las células enteroendocrinas, ¿cierto?, que se encuentran en las glándulas o en los tejidos que conforman estos órganos. También lo vimos, ¿se acuerdan? La célula neuroendocrina, la célula de Kuczynski que vimos en el sistema respiratorio, que también produce hormonas endocrinas. Bueno, pero aparte de estos órganos, o otra célula que vamos a ver la otra semana, como es las células de Leydig, ¿cierto? El sistema reproductor, que también produce hormonas endocrinas. Bueno, pero esta lo vamos a tomar como un órgano o un sistema, aparte de esos agregados o células endocrinas que vimos. Estas pertenecen a un sistema de estos órganos en específicos, que son la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la glándula suprarrenal o adrenal, la glándula pineal o epífisis y la hipófisis. Bueno, estas glándulas endocrinas van a tener mensajeros químicos producidos por estas glándulas, que son de tres tipos. Tenemos hormonas de origen proteico y polipeptídicas. Estas son muy hidrosolubles, como son la insulina, el glucagón, la hormona folículo estimulante. Tenemos hormonas derivadas de los aminoácidos que son hidrosolubles, como son la tiroxina y la adrenalina. Bueno, estas dos, tanto las proteicas como las de los aminoácidos, estas son hidrosolubles. Las proteicas son más solubles en agua y estas también son solubles en agua.
Y tenemos las hormonas derivadas de esteroides y ácidos grasos, las cuales son liposolubles. ¿Qué quiere decir? Que son solubles en lípidos o en grasas, como son la progesterona, el estradiol y la testosterona. El primer órgano, entonces, es la glándula tiroides. La glándula tiroides, entonces, ya vimos la clasificación de estas glándulas endocrinas, ¿cierto? Que son solamente de tipo folicular o de tipo cordonal. Esa es la única clasificación de esta glándula. En este caso, esta glándula tiroides es de tipo folicular. Entonces, contiene folículos tiroideos compuestos de un epitelio cúbico simple. El mismo epitelio cúbico simple está dividido en dos tipos de células, las T3 y las T4. ¿Qué quiere decir? Que funciona como epitelio porque va a revestir el órgano, ¿cierto? Las estructuras foliculares, pero a la vez funciona también como célula glandular que va a producir hormonas. ¿Listo? Va a tener también células parafoliculares. ¿Qué quiere decir? Que están por fuera del folículo. Bueno, estas van a producir la hormona calcitonina. Las células foliculares van a producir las hormonas T3 y T4. Y tenemos el coloide, que es lo que vamos a encontrar acá en la parte central, que son las hormonas producidas. En este caso, estas estructuras foliculares van a almacenar lo que es la hormona, ¿cierto? El coloide, y ya cuando le llega una señal para expulsarlo, lo que van a hacer estas células foliculares es reabsorberlo y secretarlo a través de los vasos sanguíneos o vasos linfáticos que encontramos ahí cerca a esta célula folicular. Mira, acá les estoy indicando un vaso linfático, ahí hay una vénula, un vaso sanguíneo, ahí hay una vénula por donde va a secretar esta hormona. Bueno, acciones producidas por estas hormonas. Entonces, la T4 o tetrayodotironina y tenemos las T3 o triyodotironina. T4, tetrayodotironina y la T3, triyodotironina. Bueno, la función es estimulación del metabolismo celular, favorece el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Y tenemos las células parafoliculares. Entonces producen la calcitonina, que esta va a controlar los niveles de calcio en la sangre. Tenemos los vasos sanguíneos, en este caso son importantes, se encuentran alrededor de los folículos. La tiroides se rodea de una doble cápsula de tejido conectivo denso y regular vascularizado. La glándula tiroides responde a la hormona estimuladora de la tiroides desde la semana 22 de la vida fetal. Y la ausencia congénita de la tiroides determina lesiones neurológicas irreversibles al lactante o queratinismo. Bueno, entonces, las funciones generales: mantenimiento de la temperatura, regulación del consumo de oxígeno, mantenimiento del peso, ¿cierto? Entonces, si hay algún problema de la tiroides, puede ser una persona muy flaca, ¿cierto? Por culpa de la tiroides, o muy gorda. Contracción del corazón, síntesis proteicas, metabolismo del colesterol y triglicéridos, crecimiento somático, diferenciación y maduración del sistema nervioso central y regulación del metabolismo del cálculo. Bueno, muy importante la tiroides. Paratiroides. Bueno, la paratiroides es al contrario que la tiroides, esta en tipo contrario, esta es de tipo cordonal. Observen que son células sueltas, forman como hileras o líneas. Muy característico de la paratiroides. Bueno, entonces esta es una glándula endocrina, se encuentra como pequeñas estructuras ovoides pegadas en la tiroides, en la superficie posterior. Esta es de tipo cordonal y va a tener dos tipos de células, las células principales y las células oxífilas, y va a contener obviamente vasos sanguíneos. ¿Cómo vamos a identificar estos dos tipos de células? Las células principales y las células oxífilas. Muy fácil. Las células principales son la mayoría de estas células que vemos acá. Observen que tiene poca sustancia extracelular. Y las células oxífilas son las que se encuentran en estas regiones como esta, donde hay sustancia extracelular.
estas serían, en este pequeño grupo que vemos acá, serían células oxífilas. Así las podemos identificar. Bueno, la glándula paratiroide entonces tiene estos dos tipos de células. Las células principales secretan la hormona paratiroide o paratormona. Y las células oxífilas son ricas en mitocondrias, corresponden posiblemente a una forma de transición de las células principales. Las células se disponen en una estructura de tipo cordonal, como ya vimos, pero en ocasiones se observan también una disposición parecidas a folículos. Pero para ver este tipo de disposición hay que verla en menor aumento. O sea, observen acá, esta es mirela paratiroides, hay tejido adiposo que puede haber de tipo cordonal, ¿cierto? Como ya vimos, pero observen que hay algunas estructuras que parecen folículos. A esto es lo que se refiere. Bueno, si lo acercamos, mira, ahí están las células principales, que son todas estas de tipo cordonal, pero observen que acá hay unas con abundante sustancia extracelular. Estas son las oxífilas, como está mostrando ahí esta fotografía. Bueno, la hormona paratiroides entonces regula el equilibrio de ion calcio y el fosfato en la sangre, actuando posiblemente a dos niveles. En el tejido óseo estimula la reabsorción del hueso mineralizado por los osteoclastos. Recordemos los osteoclastos en el primer corte. Esto hace la remodelación del hueso, son células absortivas, bueno, o de absorción, en pocas palabras. ¿Qué quiere decir? Que estas lo que hacen es extraer los minerales del hueso para enviarlos hacia la sangre, ¿cierto? Entonces lo que hacen estos osteoclastos, extraen los minerales del hueso, principalmente lo que es el calcio, entonces por eso hace la liberación de calcio hacia la sangre. Ya sabemos que la función de esta va a ser la contracción muscular, ¿cierto? Para eso se utiliza ese calcio que circula a través de la sangre. Y los túbulos uriníferos en los que estimula la reabsorción también de calcio y activa la producción de la vitamina D activa. Bueno, cuando las concentraciones de calcio son bajas, la hormona paratiroides recupera la homeostasia actuando sobre los osteoblastos. Recordemos qué son los osteoblastos. Los osteoblastos son los que hacen la síntesis orgánica en el hueso. Entonces, estos inducen la reabsorción de hueso por los osteoclastos. La hormona paratiroides se liga al receptor de superficie celular de los osteoblastos para regular la síntesis de tres proteínas esenciales para la diferenciación y función de estos osteoclastos. Y tenemos la glándula adrenal. La glándula adrenal, entonces, es una glándula endocrina, se encuentra a nivel morfológico en el polo superior de cada riñón. Recordemos que son dos riñones. A nivel histológico, entonces va a tener su cápsula, ¿cierto? Que la va a rodear. Y debajo de esa cápsula, entonces, vamos a encontrar dos zonas, la corteza y la médula. En la corteza vamos a encontrar tres subzonas: la zona glomerular, que produce las hormonas mineralocorticoides, la zona fascicular, que produce las hormonas glucocorticoides, y la zona reticular, que produce las hormonas andrógeno y estrógeno. Y estamos en la parte central, donde va a estar la médula, donde se va a producir las hormonas adrenalina y noradrenalina. Bueno, en la zona glomerular, que es en la primera zona de la corteza, es una estrecha región subcapsular, quiere decir debajo de la cápsula, contigua a su parte interna con la zona fascicular. La zona glomerular está constituida por células dispuestas de forma concéntrica, quiere decir que son un poco redondeadas, por un estroma con capilares. Las células contienen unas pocas goticas de grasa y un retículo endoplasmático liso bien desarrollado. Las células de la zona glomerular secretan la hormona mineralocorticoide, la aldosterona, bajo el control de la angiotensina 2. Y tenemos la zona fascicular. Bueno, esta la vamos a encontrar debajo de la zona glomerular. Esta predomina en la corteza suprarrenal. ¿Por qué? Porque la más abundante son unas estructuras alargadas, por eso se dice que está constituida por células poligonales, quiere decir que tienen varias caras, en columnas verticales o fascículos perpendiculares a la cápsula, quiere decir que son estructuras alargadas. Las células contienen un citoplasma vaculado que
que refleja la acumulación de goticas lípidas que contienen colesterol y sus metabolitos. Los capilares fenestrados separan las columnas celulares adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de estas columnas de la zona fascicular, ¿cierto? De estas células poligonales, va a estar lleno de capilares. Bueno, las células de la zona fascicular secretan principalmente la hormonas glucocorticoides como son el cortisol y también la corticosterona, bajo el control de la hormona adrenocorticotrófica. Tenemos la zona reticular, ahí está en diferente orden, que sería la que sigue de la zona fascicular. Esta es la más delgada de la zona fascicular, aunque más gruesa que la zona glomerular. Está constituida por células anastomosadas que forman una red o retículo rodeado de capilares fenestrados. ¿Qué quiere decir? Que estas células están muy pegadas unas con otras y en medio de estas vamos a encontrar capilares los cuales forman una red. Las células de la zona reticular secretan principalmente las hormonas sexuales bajo el control de la hormona adrenocorticotrófica. Bueno. Y tenemos por último la zona suprarrenal. La médula suprarrenal, perdón. En la médula entonces contiene dos poblaciones rodeadas por sinusoides venosos. Quiere decir que hay muchos sinusoides, vasitos sanguíneos de menor calibre ahí en esa zona. Las células secretoras de la adrenalina estas van a representar el 80% de las células que están en la zona medular y las células secretoras de la noradrenalina van a representar el 20%. La adrenalina y noradrenalina como referencia son catecolaminas. Bueno, acá tenemos entonces la representación gráfica de las diferentes zonas que describí. Tenemos la cápsula, que es la zona superficial, ¿cierto? Que es la que va a revestir el órgano. Esta va a estar compuesta por tejido conectivo denso especular y vasos sanguíneos. Bueno, tenemos la zona glomerular, que es redondeada, la zona fascicular, que es alargada, la zona reticular, que otra vez es redondeada, y la zona medular, que es la parte central. Bueno, acá tenemos una fotografía, mire, cápsula, que sería de acá hasta acá. Vasos sanguíneos, trabéculas de tejido conectivo provenientes de la cápsula, ¿cierto? Para irrigar la parte interna de esta glándula adrenal o suprarrenal. Bueno, tenemos la zona glomerular, que sería esta zona. Esta sería la zona fascicular, que es esta zona alargada, de estas estructuras alargadas. Observe muchos capilares o vasos sanguíneos en medio de esta zona fascicular, en medio de la zona glomerular, en medio de la zona reticular. Por eso se dice que esta es más grande que la glomerular, pero más pequeña que la fascicular. Eso es lo que se refiere el test. Mira, esa sería la zona reticular. Y acá sería la zona medular. En la zona medular también hay vasos de mayor tamaño, pero también hay sinusoides venosos. Bueno, funciones generales. En la zona glomerular, entonces ahí se producen las hormonas mineralocorticoides, en lo que es la aldosterona. Entonces, a nivel de los glóbulos renales, aumenta la reabsorción de sodio y el nivel de sodio excretado en la orina, manteniendo el volumen y la presión sanguínea. Estimula la absorción de sodio y secreción de potasio en el tubo distal y colector del riñón. Mecanismo renina-angiotensina y mecanismo de regulación del potasio. Bueno, en la zona fascicular, ahí se producen las hormonas glucocorticoides. Entonces tenemos la producción de cortisol, controla el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Y tenemos la producción de corticosterona, que también junto al cortisol suprime las reacciones inflamatorias del cuerpo y también afecta al sistema inmunológico. Bueno, no nombré las hormonas sexuales, que se las vamos a ver la otra semana. Por eso ahí no está la zona reticular. Y tenemos la zona medular. La medular, entonces, tenemos la adrenalina, producción de la epinefrina, aumenta la frecuencia y la fuerza de las contracciones del corazón, facilita el flujo de sangre a los músculos y al cerebro, causa la relajación del músculo liso, ayuda a convertir lo que es el glicógeno en glucosa en el hígado. Bueno, tenemos la noradrenalina, producción de la norepinefrina,
Esa tiene poco efecto en el músculo liso, en el proceso metabólico y en el gasto cardíaco. Efectos vasoconstrictores fuertes, aumenta la presión sanguínea. Bueno, la siguiente es la glándula pineal o epífisis. Esta es pequeña, de la más pequeña de esta glándula, y está ubicada cerca del centro del cerebro. Contiene células sensibles a la luz. Esta va a producir la melatonina o la hormona del sueño. ¿Por qué? Porque esta se produce cuando hay oscuridad. Entonces, cuando hay oscuridad, los valores aumentan y se va a producir mucha melatonina. Por eso de ahí el nombre que la llaman la hormona del sueño. Esta cae su producción durante el día, ¿cierto? Entonces, cuando hay exposición de la luz, interrumpe la producción de la melatonina. Esta va a tener una cápsula, esta se deriva de la pía madre, que son envolturas de lo que es el cerebro, cerebelo, médula espinal. Ahí están lo que son revestimientos de estas zonas, como son la pía madre, dura madre, aracnoides. Bueno, esta deriva específicamente de la pía madre y está compuesta por tejido conectivo densitocelular colagenoso. De esta van a derivar tabiques derivados de la cápsula que divide la glándula pineal en glóbulos incompletos. Bueno, las células bueno, esta va a tener tres tipos de células, que son las células parenquimáticas o arenilla cerebral. La glándula pineal entonces se caracteriza por la presencia de concreciones calcificadas en los vasos intercelulares, denominadas arenilla cerebral. Esto lo vamos a identificar muy fácil. ¿Por qué? Porque esta arenilla cerebral en esta glándula pineal o epífisis se ven como estructuras oscuras, negras, muy característico. Son de diferentes tamaños, una versión a ver más pequeñas o unas estructuras más grandes. La segunda célula son los pinealocitos. Los pinealocitos son células secretoras organizadas en cordones. ¿Qué quiere decir? Que en la estructura de esta glándula es de tipo cordonal. Y tiene agregados que reposan sobre una lámina basal y se rodean de tejido conectivo, vasos sanguíneos revestidos por células endoteliales y nervios. Bueno, entonces, estos pinealocitos son los que van a producir la melatonina, ¿cierto? Estas son las células secretoras. Y tenemos las células intersticiales. Estas se encuentran entre los pinealocitos, las células intersticiales parecidas a la glía, quiere decir que son células nerviosas, y el tejido conectivo aportan lo que es el soporte a los pinealocitos funcionales. Entonces, también para protección y soporte estructural de los mismos pinealocitos. Bueno, acá tenemos entonces una fotografía general al lado derecho donde vemos que es de tipo cordonal porque son células sueltas, ¿cierto? Y al lado izquierdo vemos un acercamiento donde vamos a ver esta estructura negra, que son estas mismas que están al lado derecho, son la arenilla cerebral o células parenquimatosas. Vea que son muy fácil de identificar porque se ven como estructura negra, ¿cierto? Como si fuera mugre ahí dentro de la estructura. Yo lo digo de esa forma porque el mugre o los residuos al microscopio se ven así negros, ¿sí? Pero en este caso es lo que se llama arenilla cerebral, entonces que son estructuras o concreciones calcificadas. Bueno, esta arenilla cerebral entonces se ve de diferentes tamaños. Vamos a ver todas esta mayoría de células que vemos acá, que son estas mismas que tienen núcleo, son los pinealocitos. Ahí le están mostrando algunos. Mira, ahí está los que tienen PI. Esos son los pinealocitos, que son la mayoría de células que estamos observando. Pero hay unas más diminutas y se ven como más concentradas, o sea, se ven como más densas. Esas son las células de neuroglía o células intersticiales. Acá las nombra este libro como células de neuroglía o también células intersticiales. Esos serían entonces los tres tipos de células. Nuevamente, pinealocitos, células intersticiales y arenilla celular o células parenquimatosas. El tipo de formación de esta glándula es de tipo cordonal. Por fuera de esta, mire acá donde están todas estas células, este tejido conectivo denso regular y, ojo, acá como está en el cerebro, es común ver axones, o sea, nervios dentro de estas estructuras.
por último, para terminar, la hipófisis. La hipófisis entonces comprende dos tejidos a nivel embrionológico, la adenohipófisis o porción epitelial glandular. La adenohipófisis se subdivide en tres, ya lo vamos a ver. Y tenemos la porción neural o neurohipófisis. Esas serían las dos regiones generales. Bueno, la adenohipófisis se divide en tres partes. La adenohipófisis entonces está dividida en la parte distal o lóbulo anterior, que es la parte fundamental de la glándula. Esta es de tipo cordonal. ¿Por qué? Porque ahí está la mayoría de células secretoras de hormonas. Esta parte distal o lóbulo anterior. Parte distal o parte distal, como la quieran llamar. Tenemos la parte tuberal. Está rodeada como un collar imparcial o completo al tallo o infundibular. Es un componente neural y juntos constituyen lo que es el tallo hipofisial. Quiere decir que esta parte tuberal es la que une la hipófisis al cerebro. Y tenemos la parte intermedia o parsa intermedia o lóbulo intermedio, como lo quieran llamar. Es rudimentario en los adultos, se trata de una delgada cuña que separa la parte distal de la neurohipófisis, por eso se llama farsa intermedia. Se encuentra en medio de las dos. En esta farsa intermedia, aunque no está ahí escrito, es normal ver algunas estructuras de tipo folicular. Bueno, entonces, par distal o farsa interior o lóbulo anterior. En este vamos a encontrar tres tipos de células, que son las células acidófilas, las células basófilas y las células cromófagas. Entonces, acá este libro la está dividiendo en dos. Las células cromófagas y las células cromófilas. Las células cromófilas se está haciendo referencia a ese tipo de coloración que están tomando y de ahí derivan sus nombres. Tenemos las células acidófilas y las células basófilas. Las células acidófilas se van a ver, como su nombre lo dice, rojas por afinidad por el colorante ácido. Entonces, estas son de dos tipos. Las somatotropas que secretan la hormona somatotropina y las mamotropas que secretan la hormona prolactina. Ojo. Somatotropas secretan la hormona somatotropina y mamotropas las secretan la hormona prolactina. Tenemos las células basófilas. Pues las basófilas son de tres tipos. Las corticotropas que secretan la hormona adrenocorticotropa, las tirotropas que secretan la hormona tirotropina, que ahí le falta una O a este texto, y las gonadotropas que secretan la hormona folículo estimulante, quiere decir estimulante de los folículos en lo que es en el sistema reproductor femenino, y la estimulante de las células intersticiales, que ahí falta, que serían las células intersticiales de Leydig en el sistema reproductor masculino. Repito nuevamente, gonadotropas secretan la hormona folículo estimulante, si estamos hablando del sistema reproductor femenino, o sea, estimulante de los folículos ováricos. Por eso, de ahí el nombre gonadotropas, porque es de la parte reproductiva. ¿Listo? Y estimulante de las células intersticiales de Leydig, que serían las células productoras de hormonas en las gónadas, en el hombre. Entonces, ¿cómo vamos a identificar estas dos células, acidófilas y basófilas, en la hipófisis? Fácil. Las acidófilas, entonces, ahí como se la está indicando, son las que tienen núcleo violeta y citoplasma rojo. Así se identifican las acidófilas. Las basófilas serían contrarias, entonces sería núcleo violeta y citoplasma también se ve como violeta. Mire, esta que le estoy indicando, esta sería una basófila, o esta más pálida que le están indicando acá, esta sería también una basófila. Núcleo violeta y citoplasma como violeta. Mire, se ve mejor esta que está acá al lado derecho. Y tenemos por último las cromófagas. Las cromófagas se dicen que posiblemente sean células de sostén, aunque también se plantea la probabilidad de que sean de renovación de células glandulares acidófilas y basófilas. ¿Qué quiere decir? Que podría ser una célula de transición para las otras células. Entonces, esa se identifica muy fácil.
Acá en la fotografía, mire, tenemos acidófilas, tenemos basófilas y quiere decir que estas células que se ven solamente núcleo violeta tienen un citoplasma muy escaso, esas son las cromóforas. Como todas estas son células productoras de hormona, obviamente hay vasos sanguíneos o sinusoides, como lo llaman acá, en medio de estas células glandulares de tipo cordonal. Entonces, esta sería la par distal o par anterior. Tenemos la par nerviosa o neurohipófisis. Esa tiene el aspecto de tejido nervioso. Las células de par nerviosa son los pituicitos. Estas son las células que vamos a encontrar acá en la par nerviosa. Ojo, siempre me las confundes con los pinealocitos. Parecido el nombre, pero diferente. Pituicitos en la par nerviosa. Bueno, es probable que sirvan de sostén a las fibras nerviosas amielínicas. Se dice que estas células, cuyas proporciones terminales están expandidas, dado que almacenan productos de neurosecreción en las par nerviosas. Las regiones expandidas se denominan los cuerpos de Henry. ¿Qué quiere decir? Que la parte terminal de esas fibras nerviosas, a esto lo que llaman los cuerpos de Henry, que también son productores de órganos. Mira, acá tenemos una fotografía general de la hipófisis. Esta sería la parte tuberal, ¿cierto? Que es la que une la hipófisis. Esta es la parte anterior, donde están las células acidófilas, las células basófilas y las cromóforas, ¿cierto? Que están ahí de tipo cordonal. Esta es la parte intermedia, que es la que subdivide la parte anterior o la parte distal y la parte nerviosa. Y esta, obviamente, es la parte nerviosa. Bueno, acá está una fotografía con una coloración especial donde vemos los pituicitos, que son de todas estas células que vemos ahí, ¿cierto? Acá esta coloración especial para ver los axones, ¿cierto? Bueno, los axones amielínicos. Y los cuerpos de Henry, estos son los que van a almacenar o liberar estas hormonas. Entonces tenemos la vasopresina o hormona antidiurética que actúa en los vasos colectores de los riñones para aumentar la reabsorción del agua y concentrar la orina. Tenemos la oxitocina que estimula las contracciones del músculo uterino durante el parto, media el reflejo de secreción de leche al estimular las contracciones de las células miopiteliales alrededor de lóbulos mamarios en los senos. Bueno, por último, acá tenemos una tabla donde están las diferentes hormonas y su función. Se aprenden estas dos columnas, el tipo de hormona y la función de estas. Sí, el mecanismo que controla la secreción no me interesa, ni el tipo de molécula tampoco me interesa. Me interesa es la hormona y la función o la acción principal. Bueno, eso sería todo por hoy. Era bastante corto. Entonces déjame sacar una fotografía de los de hoy. Ok. Listo. Y nos vemos entonces la próxima semana. Como les dije, entonces la próxima semana terminamos con sistema reproductor. La siguiente haríamos el repaso y de una vez haríamos pues la siguiente.